Este sí, ¿no? Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos con Ramón Lobo. Yo creo que mejor si te presentas tú y nos dices un poco tu trayectoria y luego yo también pues matizo algunas cosas o lo contrario, si quieres yo digo algo y tú matizas, que igual tiene más sentido, ¿no? Bueno, yo soy un miembro de la empresa que mejor funciona en España, que se llama Alinem, al que me apuntaré el martes, según la hora que me han dado. Hasta hace una semana era redactor del diario El País. Soy uno de los 129 despedidos por el diario El País. Y bueno, yo nací en Venezuela hace bastante tiempo, 57 años y largos. Estuve ahí como unos 4 años y medio, vine a España. Es inglesa, mi padre era español, mis abuelos son franceses, aunque uno nació en Luxemburgo. Siempre he tenido las relaciones internacionales en la familia, en las venas. Aquí llegué con 5 años a Madrid, estudié el bachillerato en Madrid, con lo cual soy de Madrid, todo el mundo es el que estudia el bachillerato. Después he ido trabajando en muchos medios, desde la agencia Piresa hasta Radios Intercontinental, donde hacía guiones y me inventaba cosas. Después trabajé en Radio 80, he vivido en Estados Unidos 2 años, trabajé en una radio y en algunos medios. Después he trabajado en la prensa económica, en 3 periódicos. Trabajé 4 años en prensa económica y no tengo ni idea de economía, pero bueno, descubrí que tampoco la mayoría de la gente que trabajaba en esos periódicos sabía mucho de economía, tampoco lo saben los ministros de economía, por lo que se ve. Y después trabajé en el diario El Sol como redactor jefe de Internacional durante 2 años, por lo tanto fui uno de los contribuidores al desastre del Sol, periódico que cerró. Y después en el 82, en agosto, me fichó el diario El País con una comida con mi futuro jefe, que ha sido de los mejores jefes que he tenido, Luis Matías López, que me dijo: ¿pero tú estás dispuesto a ir a Sarajevo? Y le contesté: llevo 15 años esperando que alguien me haga esta propuesta. Y durante los 20 años y 3 meses que he estado en el país, pues he ido a un montón de guerras, he ido a los Balcanes, a Irak, a Afganistán, Chechenia, muchísimos sitios de África, pocos de América Latina, solo Haití. Y ahora se abre una nueva etapa en la que voy a perder bastante dinero, pero voy a ganar mucha libertad para hacer lo que quiera. En principio voy a empezar a colaborar con J-Town, y hay más cositas que irán saliendo, y estoy tratando de cerrar una historia con una ONG para hacer un proyecto a largo plazo, como los que hace Gervasio Sánchez, un proyecto en el que estés 2 o 3 años trabajando, y es lo que no he podido hacer mientras que he estado en el periódico, porque este tipo de cosas no se hacen en los periódicos. Y creo que la carrera de periodista no termina cuando termina tu contrato. Mi primer jefe fue Juan José Porto, y lo digo ahora en J-Town, en el número 2, en una cosa que he escrito sobre Lugran, que me dio un consejo fundamental que he seguido en periodismo y en la vida. Cuando subas la escalera, saluda a todo el mundo, porque te los vas a encontrar cuando baje. Ahora me estoy bajando la escalera, junto con otros muchos periodistas. 8.300 periodistas han perdido su trabajo desde 2008, son muchos periodistas. Los del País solo somos una parte más. Después de esta gran presentación me gustaría preguntarte si tú, cuando entraste por los pasillos, por la puerta de la Universidad Complutense de Madrid, ¿ya pensaste en ser un periodista de guerra o en cubrir conflictos, o todavía no lo tenías muy claro? Porque ya vemos que pasaste por Radio 80, La Voz de América, Expansión, 5 días, y de repente en el 92 te ofrecen ese trabajo al que tú accedes, por lo visto, sin ninguna duda. Sí. Bueno, yo he estado en guerra con mi padre toda la vida de mi padre, y hace 25 años que murió mi padre, yo sigo en guerra con él. Él era franquista, exmilitar, o sea que estaba un poco acostumbrado a esto. Yo me hice periodista para fastidiarle a él, porque me gustaba, porque no había latín ni griego, y creí que no se madrugaba, lo cual es un error, porque sí se madruga. Cuando llegué a periodismo, yo no pensaba mucho. Tenía un amigo que se llamaba Ricardo Ciudad, que fue uno de los primeros periodistas que entró en Palestina, que escribió un libro que se llama La Resistencia Palestina, que trabajó en France Press, trabajó en Pueblo, siempre estaba muy interesado con todo esto de Israel y Palestina, y tenía prohibida la entrada de Israel.
yo le escuchaba, por ejemplo, cuando nos contaban las historias, y a mí me fascinaba este hombre. Yo quería ser como él. Pero el otro día, revisando un vídeo de Steve Jobs en Stanford, cuando da su discurso célebre, dice algo muy importante, es que todos tenemos que tener sueños y perseguir los sueños, pero tenemos que ser inteligentes, porque a veces los sueños hay que modificarlos. Lo importante es soñar, no alcanzar solo los sueños. Yo quería ser periodista, no de guerra, sino periodista que viajara por ahí, quería ser periodista internacional, pero las oportunidades que yo tenía eran otras. Empecé haciendo una entrevista a Antonio Gala, después tuve que hacer guiones en Radio 80, después, bueno, entonces yo en cada oportunidad que he tenido, en cada momento de mi vida, lo he vivido como una oportunidad de aprendizaje. No me he comido mucho el coco, si me pagaban mucho, me pagaban poco, siempre me han pagado algo. La primera historia que hice fue esa entrevista con Antonio Gala y me pagaron lo equivalente a €1,30 ahora mismo. Yo estaba encantado con ese dinero. Nunca me he planteado nada, siempre he tenido la capacidad en el aspecto laboral, en mi vida personal no tengo esa capacidad, que es de no comerme el coco por el futuro no existe, lo importante es ahora y disfrutarlo, aparte aprender. Y en relación a eso que comentaba ahora de que siempre ha cobrado, hoy estamos aquí ante un público universitario en su mayor parte y hay un discurso generalizado que nos llega, que yo creo que está en el imaginario colectivo de la gente, de que para llegar a cobrar hay que sufrir. Y creo que en muchas facultades de carreras como periodismo, ciencias políticas o carreras con un futuro negro, aunque ahora todas las carreras tienen un futuro negro, pero algunas especialmente, hay ese discurso. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la gente tendría que aceptar entrar a ese juego y pasar por ello? ¿O si sufre el que te está pagando, podríamos hablar, pero el que está pagando nunca sufre? Entonces, si tú no sufres, yo no voy a sufrir. Esto es un negocio, esto es un trabajo, esto no es... Me acuerdo que me llamó una vez un periódico, una radio mexicana, por el caso Pinochet, porque ese tipo llevaba ese tema. Y el primer día hablé con ellos sin ningún problema. Y el segundo día que me llamaron otra vez, le dije, bueno, yo no sé cómo funciona en México, pero aquí lo de periodista es un trabajo. ¿Cómo andamos de presupuesto? No volvieron a llamar. Hay una frase de un premio Nobel que decía eso, ¿cómo andamos de presupuesto? Porque si no te pagan, pues yo no voy a trabajar. Hay una frase de David Jiménez, que es un periodista del Mundo que me gusta mucho, y además es amigo, que trabaja en Asia, que decía eso, si no te pagan, trabaja para ti. Organízate un blog, trabaja tú, y tú no te pagas y ya está. Pero el concepto este de no cobrar no me parece muy inteligente, pero respeto cada una de las opiniones. Yo creo que muchos de vosotros estáis en una etapa de formación. Hace 1 año y medio o 2 me dijo una estudiante de periodismo, me dijo, voy a hacer un máster en periodismo, cuesta 2.500 euros o algo así, y me leyó la lista de profesores. Le dije, mira, yo no pagaría un duro por escuchar a ninguno. El único interesante es Miguel Ángel Aguilar y lo tienes gratis en la SER. ¿Por qué no coges todo ese dinero y te vas a la India? Si tienes un poco de maña, igual te dura 2 o 3 meses. Vas a aprender mucho más en ese viaje de 3 meses que en un máster, que lo único que vas a añadir es un título inservible en un currículum que nadie se va a leer. Bueno, cambiando de tercio un poco, ayer publicaba en El País un artículo titulado ¿Quién escribirá sobre África? Algunos excompañeros tuyos, en el blog de 3.500 millones, en el que te hacían un pequeño homenaje, pero me imagino que muy importante para ti, todas las muestras de apoyo que estás teniendo, y en el que realzaban tu presencia en Guinea Ecuatorial, un país que padece de una dictadura desde hace ya mucho tiempo, primero por Macías y luego por su sobrino, que dio un golpe de estado contra él. ¿Cuál fue tu experiencia en Guinea Ecuatorial, las 2 veces que estuviste, y qué nos puedes contar del futuro de Guinea Ecuatorial, un país un poco olvidado por los medios españoles y en el que el gobierno tuvo algo que ver también? El otro día una web muy próxima al gobierno cubano celebraba mi despido, porque hice un día una última en el que comí con la directora de Cuba Debate y me reí un poco del espía que nos habían puesto a los dos. Yo todavía no he leído nada del gobierno Obiang, pero debe estar al caer. Yo creo que también han celebrado mi despido. Yo he estado 2 veces en Guinea Ecuatorial. La primera me expulsaron a los pocos días. Nada más escribir la primera crónica era un juicio. Nada más escribir la primera crónica me llamó el primer ministro, Miguel Oyono, en aquel momento,
y me dijo que lo que escribía todo eran mentiras. Bueno, tuve una discusión con él en su despacho, me dijo que lo que yo escribía eran novelas, no crónicas. Dije, bueno, pues me alegro que alguien aprecie mi forma de escribir. Nunca les ha gustado la ironía ni el sarcasmo. Bueno, a los 5 días nos expulsaron a todos, a los 5 que estaban, a que querían expulsar era a mí. Siempre me han odiado porque siempre he tenido muy buenas fuentes dentro de Guinea Ecuatorial, gracias a una que me han ido dando esa información. Y la entré en Guinea Ecuatorial un poco por error. Pero con este sí. En la embajada aquí dieron unos visados a la Internacional Socialista, el senador entonces Laborda, y fueron una serie de abogados, y yo me colé en ese grupo creyendo que yo era un miembro de la Internacional Socialista. Cuando llegué a Guinea Ecuatorial, obviamente sabían que yo no era de la Internacional Socialista. Una especie de orden de Obiang de no expulsarme, de aguantarme, y el último día del juicio me vino su abogada, la representante de él en España, no sé si sigue trabajando para él, me dijo que en realidad yo no tenía ni idea de derecho. Digo, es verdad, no tengo ni idea de derecho. Pero he hablado con los fiscales, con los abogados y escribo de lo que cuentan otros. Entonces me empezó a decir que lo que yo había escrito no era cierto. Y le dije, mira, entre tú y yo hay una enorme diferencia. A mí me pagan por contar lo que yo sé, lo que yo veo. Puede ser que lo que yo vea no sea cierto, pero yo trato de escribir sobre lo que yo creo que es cierto. Y a ti te pagan exactamente por lo contrario, por decir lo contrario de lo que es real. No voy a entrar en discusiones sobre tu ética y la mía, pero prefiero mi trabajo. He sabido, hay todo un conflicto en torno a esto que, bueno, en general hay una especie de, bueno, lo comentaba Maruenda antes, como la hipocresía de Occidente, ¿no? Obama mira para otro lado, Aznar miró para otro lado y contribuyó a cerrar cerró un programa, mandó cerrar un programa en Radio Exterior dirigido por Rafaela de la Torre, era el único programa en el que se hacía una crítica hacia Guinea Ecuatorial y un espacio un poco de libertad y de verdad en torno al conflicto. Entonces, ¿hasta qué punto crees que todos los gobiernos occidentales son cómplices de lo que está pasando allí y de lo que sigue pasando? Amnistía Internacional ha hecho numerosos informes, muertes en detenciones, todo tipo de violaciones de los derechos humanos, pero sigue pasando tanto en Guinea Ecuatorial como en otros lugares. Evidentemente hay una acción necesaria. En el caso de Guinea Ecuatorial hay varias petroleras, la mayoría son americanas. En el caso de Guinea Ecuatorial no hace falta invadir el país porque ya el petróleo es nuestro, entre comillas, no es como Irak o otros sitios, o como Angola, que también es nuestro. Entonces, donde el petróleo es nuestro, y repito, el nuestro entre comillas, no es necesaria tanta excitación con los derechos humanos. Hay un libro de John Lee Anderson que os recomiendo, que ha salido hace poco, que es sobre la colonización de África, y tiene varias crónicas publicadas en New Yorker, y una sobre Angola, es muy interesante, sobre este negocio, el negocio del petróleo. El petróleo, el oro, el coltan antes en Congo, hace que no importe tanto la violación de los derechos humanos. Yo creo que nosotros somos muy responsables de lo que está pasando. Y en el caso de Guinea, España nunca ha sabido encontrar, España ha sido la potencia colonizadora, con lo cual España nunca ha sabido cuál era la postura adecuada. Se ha intentado la negociación, se ha intentado la confrontación, se han intentado golpes de Estado, se ha intentado de todo, pero ha fracasado. En el caso del problema de Rafi de la Torre, yo creo que es una prueba de la importancia que tiene la información y la importancia que tienen los periodistas. Rafi de la Torre tenía una información muy buena de Guinea Ecuatorial porque la gente de Guinea Ecuatorial se ponía en contacto con ella. Y era un programa que oía todo Guinea Ecuatorial. Por tanto, la información sigue siendo el mejor instrumento. Entonces, uno de los problemas de la crisis del periodismo que vivimos es que si dejamos de ir a los sitios, si dejamos de tener nuestra propia mirada, estamos en realidad empobreciendo nuestra democracia, nuestra capacidad de información y decisión, pero también estamos condenando al olvido a un montón de gente en el tercer mundo. Bueno, comentaba John Sistiaga en una conferencia este verano que había sido capturado por los paramilitares en Kosovo y estuvo retenido 5 días.
yo cuando veíamos, ahora ya nos llegan menos por otro tipo de temas que han superado a la información en Siria, cuando usted ve todos los vídeos de los rebeldes o los vídeos de los no rebeldes en Siria, ¿siente que querría estar allí para contar lo que está pasando o no? Siria en concreto no mucho. Me pilla un poco aburrido. Me da la sensación que eso ya lo he vivido, que ya he estado en Chechenia, ya he estado en Bosnia, he estado en sitios parecidos. Siria se ha convertido en una especie de circo mediático en el que no me interesa mucho lo que se está publicando, excepto algunas cosas. Me gustan las aproximaciones como hace John Lee Anderson, de ir a un sitio, hablar con mucha gente y después tratar de producir un escrito largo que permita comprender lo que está pasando ahí. No me interesa tanto quién controla este barrio, quién controla este otro. Es evidente que en un conflicto como el de Siria o como el de Bosnia, que viví yo más intensamente, hay buenos y malos. Y aparentemente desde fuera puedes decir la oposición son los buenos, el régimen son los malos. Pero luego cuando estás ahí las cosas son bastante matizadas. Entre los buenos hay malos y entre los malos hay buenos. Y yo no me creo que toda la oposición siria, como toda la oposición libia, sea fantástica. Habrá gente mejor, habrá gente peor, habrá yihadistas extranjeros, no habrá yihadistas extranjeros. Entonces, bueno, todos esos matices no se han contado suficientemente. Pero a mí no me interesa tanto ir ahora a cubrir ese tipo de conflictos. A mí me interesaría más tratar de cubrir los posconflictos o los preconflictos. Tratar de ir a un sitio, yo lo propuse en el periódico hace unos meses, pero con muy poco éxito, que era haber ido a Bosnia, haber hecho un recorrido por Bosnia, coincidido con el 20 aniversario del inicio de la guerra, para tratar de entender si se han superado las heridas, o mejor dicho, las causas que generaron la guerra. La respuesta que puedo daros es que no, pero me gustaría ponerlo con caras. Y propuse ir a Visegrado, que es una ciudad fantástica, con el puente famoso del libro de Andrich, de Ivo Andrich, un libro que os recomiendo, El puente sobre el río Drina, que explica perfectamente el conflicto, el pasado del conflicto. Y ahí hubo matanzas, ahí hubo fosas comunes, o hay fosas comunes todavía. Me gustaría haber empezado ahí. Me interesa más ese tipo de aproximación, menos de actualidad, pero más profunda, con más tiempo. Y es lo que voy a intentar hacer ahora. Volviendo al tema con el que usted ha iniciado la entrevista, me gustaría referirme al despido en el país, muy cercano y en el tiempo, y preguntarle qué era para ti el país cuando entraste a trabajar, qué ha sido durante todos estos años y qué se ha convertido o qué sigue siendo ahora. Bueno, yo antes de hacer El País, en mayo del 76, yo fui al País. Yo acababa de empezar periodismo, creo que llevaba un año o algo así. Iba muy poco a clase, porque trabajaba en Pinesa y en más sitios. Y yo me presenté en El País y dije, quiero trabajar aquí. Obviamente no me hicieron ni caso. Fui poco insistente, que es una cosa que hay que ser en periodismo, muy insistente, y no volví. Pero yo he comprado siempre El País, desde el primer número, que lo tengo enmarcado. Me compré el número del golpe de Estado, que lo tengo también guardado. Siempre ha sido mi periódico, no he tenido otro periódico como lector. Por lo tanto, cuando pude entrar en El País en agosto del 92, para mí fue entrar en mi periódico. Estos futbolistas que dicen que por fin fichan por su equipo, pues eso. Entré en El País, yo siempre me he sentido muy contento ahí. He podido viajar, he podido ir a sitios estupendos, bueno, no eran tan estupendos, pero el resultado ha sido experiencias estupendas. He conocido un montón de gente que me ha regalado sus historias, que me ha permitido crecer como persona, como periodista, quizás como escritor, aunque he escrito pocos libros y me los compro yo solo porque no los compra nadie. Espero que ahora alguien compre algo más para poner eso despedido del país, que siempre venderá más. Y yo ahora me siento una enorme pena por el periódico, porque creo que tal y como se ha desarrollado el ERE, tal como lo ha planteado la empresa, creo que ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre no ya para la empresa, no ya para nosotros que estamos en la calle, no ya para los que se quedan, sino también para los lectores. El director no entendía muy bien esto, que el ERE afectaba a los lectores, pero yo creo que los lectores sí se sienten afectados por el ERE y estoy convencido que se han reducido las ventas. ¿Cómo vivo yo esto? Pues con bastante desgarro, porque es como una novia a la que quieres, que te gusta, que te sigue gustando, que te deja de repente. Y después lo vivo también con desgarro porque hay un montón de amigos dentro del periódico a los que les deseo lo mejor.
Por eso todavía puse en un post personal, en un blog personal que tengo, que yo seguiré comprando el país, porque me alarmé ante la cantidad de mensajes vía Twitter, Facebook y personales que me llegaban de gente que decía que no iba a comprar más el país. Eso me preocupa, porque si no se compra más el país, toda esta gente también va a ser despedida dentro de unos meses. Y después, si eres un lector de izquierdas, aunque el periódico ha dado muestras de que no es muy de izquierdas, por lo menos el comportamiento empresarial, si tú eres un tipo de izquierdas, ¿qué te vas a comprar? La Razón, que ha estado antes el director, que es, para mí es un periodista extraordinario, el único problema que tiene es que él ocupa un espacio humorístico que ya ocupa Mongolia, porque las portadas son de coña. El otro día me dijo un kiosquero, cuando fui a repartir una carta a los lectores al país, un domingo que los trabajadores dedicamos a repartir esas cartas, me dijo, no, va a desaparecer todo y al final solo quedará Mongolia. Bueno, si queda Mongolia, yo estaré contento porque también colaboro en Mongolia, aunque solo me pagan 30 euros, pero también soy accionista. Bueno, es muy interesante el debate que ha abierto en cuanto a que el país, para mucha gente ha dejado de ser ya un periódico de izquierdas, que eso será más discutible o no, pero sí que ha dejado de ser un periódico de izquierdas en su actuación empresarial. Sin embargo, El Mundo hizo un ERE con 35 días de sueldo por año trabajado, sin límite de mensualidades y unas características bien diferentes. A mí me surgía una pregunta clave cuando leía todo el proceso de tramitación del ERE y de negociación del comité de empresa con la empresa. Hay un momento el viernes por la noche que sale de la empresa la propuesta de que serían 35 días por año trabajado, 24 mensualidades, máximo de 24 mensualidades, y iría acompañado de una reducción salarial del 13%. Y que además los que se acogieran a la prejubilación no podrían trabajar para la competencia, que no se sabe muy bien lo que es, porque hoy en día la competencia más o menos es todo, ¿no? Pero sin embargo os pagarían en 3 plazos y el comité de empresa decide rechazar, o sea, la asamblea, perdón, decide rechazar, lo decide rechazar. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué posibilidades veíais o por qué fuisteis escépticos? Bueno, la propuesta del Mundo, yo no sé si viene de Pedro J o de quién, pero parece que la ha hecho Nelson Mandela, comparado con nosotros. Creo que el primer problema de leer el país es que se entregó a un grupo de abogados, a una firma de abogados en la negociación. Entonces ellos van pensando económicamente y no piensan en la cabecera o los daños que puede causar la estrategia. Ese último día, una noche de mercadeo, de subiendo días y subiendo meses, al final la propuesta que se nos presenta el viernes día 9 es esto. 24 meses, que es igual que El Mundo, 35 días, que es igual al Mundo, pero luego hay cosas que no son iguales. Había un tope de 175.000 euros, que aunque os parezca mucho dinero, pero perjudica ese tope a la gente que lleva más tiempo en el periódico, la gente que lleva 29, 30, 35 años, pasan de esa cantidad. Después, entonces eso nos parecía rechazable. Después no nos gustó nada que a los prejubilados se les pusiera una cláusula de no poder trabajar en otros medios. Y tal y como estaba redactada en ese momento, quedaba al arbitrio de la empresa no poder trabajar en nada. O sea, ni en El Mundo, ni en el ABC, ni siquiera en el diario.es de Nacho Escolar. Entonces creíamos que esa frase, ese párrafo había que redactarlo de otra forma. Si se refiere solo al Mundo y ABC, redáctalo para que sea solo El Mundo y ABC. Si quieres añadir La Vanguardia, pues añade La Vanguardia, pero que no incluya otros medios digitales, porque si no estás condenando a los prejubilados. Eran solo 21 prejubilados que ahora son despedidos, pero nos parecía que era una cuestión de principios. Y después el pago aplazado, aunque es común en algunos medios, ABC ha pagado algún ERE aplazado, no nos parecía suficiente no nos parecía suficiente garantía el país. El país es cierto que a mí me ha pagado un montón de mensualidades durante toda mi carrera y nunca ha fallado en ninguna mensualidad, pero también es cierto que el país me ha despedido. Por lo tanto, mi capacidad de confianza con el país se ha visto un poco reducida y queríamos que ese pago aplazado se garantizara mediante un aval bancario o cualquier cosa. Ellos hablaron de pagarés, a nosotros no nos gusta la palabra pagarés. Y la propuesta ha vuelto otra vez a la mesa, un poquito negociada, la estuvimos estudiando ayer y el comité de empresa decidirá la semana que viene la estrategia a seguir.
pero en principio nosotros vamos a seguir la vía judicial, vamos a presentar una demanda colectiva a través del comité de empresa y demandas individuales. Y pues si hay un momento que se pueda negociar, siempre es mejor una mala negociación que un buen juicio. Pero por ahora, lo que nos han presentado sigue siendo lo mismo que rechazamos. Y el hecho de que Liberty entrara en el accionariado en 2010 y supuestamente presentase ante la Bolsa de Nueva York una propuesta de que deberían despedirse 390 personas del grupo Prisa, ¿crees que ha tenido que ver en los hechos que acaban de acaecer? O... Yo prefiero verlo de otra forma. No sé muy bien lo que ha influido Liberty, supongo que algo. Yo prefiero verlo que el gran cambio se produce cuando se muere Jesús de Polanco, el que ha sido el dueño del periódico hace 5 años. Él tenía una visión quizás paternalista, pero yo creo una visión mucho más efectiva de cómo se debe gestionar una empresa. Nosotros teníamos una paga extra de septiembre vinculada realmente a los beneficios, donde según los años que hemos ganado más dinero, pues nosotros hemos tenido varias pagas extras en septiembre. Entonces él concebía que una empresa que reparte una parte pequeña de sus beneficios entre sus empleados permite o hace que los empleados se sientan parte de esa empresa, y esto ha sido así. Siempre que ha habido conflictos laborales, él al final ha cedido, hemos buscado acuerdos, siempre ha sido un empresario ejemplar para nosotros. Y su hija, Isabel, era la persona que iba a sustituirle. La gran desgracia es que los dos se murieron de cáncer casi el mismo año y nos quedamos un poco huérfanos. Entonces ahora la forma de gestionar la empresa es completamente distinta. Y esta forma de gestionar la empresa no nos gusta. No nos gusta porque creo que nos ha quitado algo muy importante. Ir a trabajar en un sitio donde tú te sentías casi militante de ese sitio. Y ahora vas a trabajar en un sitio que simplemente te paga un sueldo. Está claro que no solo no le gusta a usted y a todos los trabajadores, sino que muchos colaboradores firmaron una carta días antes de hacerse público el ERE, en el que afirmaban que habían sufrido censuras en algunos artículos, concretamente el de Santos Juliá, que salió publicado en la web como él lo había escrito y luego lo modificaron, y otros, José María Ridao, diplomático, o Enrique González, que se ha acogido al ERE por decisión propia. ¿Cree que esto es un peligro para el periódico? Bueno, es que no fue exactamente así. Fue que a Santos Juliá envió un texto escrito y lo envió, estaba fuera de España en ese momento, y en el texto había 2 referencias, una a Enrique González y a su artículo célebre de la ludopatía bursátil, y otro sobre la crisis del periódico. Entonces alguien dentro del periódico, supongo que el director o el director adjunto, consideró que estas 2 menciones debían quitarse. El director de opinión llamó a Santos Juliá, porque si no hubiera sido gravísimo si le quitas una línea a Santos Juliá sin pedirle permiso, y se le pidió permiso para quitarle esas líneas y se le explicó que es que no estaban muy ajustadas a la realidad. Santos Juliá, que estaba de viaje, dijo que sí, que se podían quitar, y se quitaron. Con la mala suerte que es que ya había salido una edición digital con las frases y luego salió en papel sin las frases, alguien se dio cuenta y volvió a poner en la versión digital la nueva versión de papel, pero ya había estado unas horas las 2 frases de Marras. Como internet es como es, pues todo esto corrió y se supo. Entonces luego, cuando Santos Juliá se dio cuenta que el quitar esas 2 frases no era tan inocente, sino que era parte del conflicto que estaba viviendo la redacción, pues se sintió ofendido y ha decidido no seguir colaborando con el periódico. Y eso es lo que provocó una carta de varios escritores, entre ellos Vargas Llosa, que como todo el mundo sabe es un grandísimo escritor y un peligrosísimo izquierdista, junto con Jorge Edwards, Baruja Torres y otros muchos, escribieron una carta protestando por esta censura concreta a Santos Juliá, en apoyo a la redacción y en contra del ERE. Eso es un golpe duro para la dirección del periódico, porque son las principales firmas del periódico. Y yo creo que todo esto es una demostración de lo mal que se ha hecho todo, porque El Mundo hizo un ERE, ha hecho 2, y ABC ha hecho 2, y ABC va a continuar despidiendo, pero hay formas que se puede hacer, no sé, lavando los trapos sucios en casa. Ahora el Guardian de Inglaterra ha pedido a sus trabajadores y a los sindicatos que piensen fórmulas para ahorrar 20 millones de libras esterlinas. Bueno, pues si a nosotros nos hubieran planteado esto, seguramente a través del comité, pues se nos hubiera ocurrido soluciones, bajarnos el sueldo, por ejemplo, hacer un ERTE, que es mitad vas a trabajar, mitad estás en la calle. Se pueden buscar muchas soluciones para tratar de paliar el problema, porque sí es cierto que hay una crisis general de los medios escritos,
Primero por la crisis económica general que tenemos desde el 2008, por la crisis de publicidad que ha generado esta crisis y también por Internet y porque no hemos sabido entender Internet. Yo recomiendo una entrevista que le hizo Pedro de Alzaga a Simon, a David Simon, el creador de la serie The Wire, en el que hace ya varios años explica perfectamente la crisis del periodismo. Nuestra incomprensión con Internet. Primero se rechazó Internet como una chorrada, luego nos hemos tirado en manos de Internet y se regalan los periódicos gratis unas horas antes de querer cobrarlos en el kiosco. Bueno, el mundo se ha inventado esto de Orbit, pero bueno, el Orbit te ofrece un PDF, el Internet no es un PDF. Entonces, yo creo que nos está faltando entender Internet y aprovecharnos de Internet. ¿Y qué está buscando la gente en el papel? Yo creo que el papel sigue siendo vigente. Quizás no un periódico diario, no en los mismos formatos, no tengo ni idea, pero sigue siendo vigente. Y hay grandes éxitos en la red como Político.com en Estados Unidos o en España, por ejemplo, Hotdown, con los que voy a empezar a colaborar, por eso hablo bien de ellos, que ahora están sacando un producto en papel, que es una revista, ahora sacaron el número 2, porque el negocio sigue estando en el papel, que es donde se puede poner publicidad, porque en la web pinchas y estás muy poco en los sitios, con lo cual ahí la publicidad no es muy exitosa. Incluso si abrís una web y aparece una publicidad esta así invasiva, os molesta, intentáis cerrarla. Por lo tanto, no está todavía bien diseñado cómo puede meterse publicidad en la red, porque la publicidad para nosotros es un elemento fundamental en el negocio. Entonces ahora yo creo que va a seguir existiendo el periodismo, va a seguir existiendo el periodismo de calidad, y el único problema es cómo vamos a pagar a los periodistas, y eso a mí me interesa bastante ahora. Bueno, pues estamos un poco pillados de tiempo y le agradecemos muchísimo que haya venido esta noche. Daría para mucho esta entrevista, podríamos continuar y seguro que tendría cosas interesantes que contarnos. Y muchas gracias por haber venido y espero que nos volvamos a ver pronto por aquí. Yo solo diría una cosa, que si yo tuviera 20 años, volvería a hacer periodismo. Creo que es mucho mejor que ser cajero automático, antidisturbio, que no es algo muy popular ahora, o político, o derecho, o cualquier cosa. Todos estamos muy fastidiados. Esta es una profesión maravillosa que me ha permitido vivir una maravillosa aventura de 20 años que espero que no acabe. Gracias. ondamayor.com, tu radio universitaria.